Ministro Patricio Carrillo, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ministro? General. Buenas tardes, un gusto poder saludarles, Alberto Eduardo. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora. General, yo quiero saber una cosa. ¿Cree usted que nosotros, a nivel delincuencial, se capturó a este delincuente último que se capturó y pues que es ahorita, y se han capturado a nivel de este año, en este 2025, algunos otros delincuentes, como fue el caso de Fito? Yo le pregunto, ¿cómo ve la gestión del gobierno respecto con la delincuencia? Usted que ha sido una persona que ha estado en el servicio público tantos años y que sobre todo estuvo en fuerzas del orden. Cuéntenos un poco. Mire, yo creo que lo que está viviendo el Ecuador es producto de una crisis política, justamente. Una crisis política en donde se ha hecho banalización de las agendas, especialmente de seguridad, de salud, de educación y de trabajo, que es lo que la gente quiere. Y eso ha sido expresado no solamente en las votaciones. Lo que sucedió el domingo es una clara posición política y una clara posición social de los ecuatorianos. La mayoría está descontenta, no cree en la protesta y en la paralización, no apoyó ese mecanismo meses atrás, pero lo ha dicho con mucha fuerza hoy en las urnas. Entonces, creo que hacia allá tiene que dirigirse toda la acción del Estado. No se puede desestimar la votación, porque eso lo único que lograría es que aquellas fuerzas que realmente están derrotadas, como el correísmo, que tiene una fragmentación muy fuerte al interior, quiera canalizar y quiera hacer una correlación de fuerzas. Me parece que el gobierno ahí necesita más bien ideas y planes, un plan de corto y de mediano plazo, ideas y estrategias que sean medibles y evaluables. La posesión de la nueva ministra de gobierno, una persona a la cual conozco personalmente, me parece que es acertada, me parece que ella tiene las condiciones, las capacidades como para implementar estos mecanismos de evaluación a la estrategia que se está implementando. Y si el impacto continúa tal cual, porque el impacto, más allá del esfuerzo que puedan hacer las instituciones como Fuerzas Armadas, Fiscalía, Policía Nacional, no tiene el impacto, pues hay que buscar una alternativa diferente. Este tema es agobiante, este tema es un indicador absolutamente frustrante de los esfuerzos que se hace, considerando una cosa, que la lucha contra el crimen organizado, primero, es transnacional y segundo, es un tema constante desde hace mucho tiempo, pero eso tiene que traducirse en mejoras institucionales, mejoras en las capacidades. La pregunta es, en este gobierno, ¿qué capacidades logísticas y tecnológicas se han implementado tanto en Fiscalía y en Policía Nacional para reducir la impunidad? ¿Cuál es la Moni. estrategia anticorrupción que estamos teniendo en virtud de la cantidad de conflictos y de la magnitud de la corrupción que existe, especialmente en el sistema de justicia, en el sistema de salud y en los contratos públicos? Entonces, creo que el no no solamente manifiesta esto socialmente, sino que también le invita al gobierno a hacer los cambios antes de que los radicales de izquierda empiecen a azuzar y llevar este descontento muy rápidamente nuevamente a las calles con el fin de desestabilizar. El gobierno debe tomar medidas mucho más asertivas, el gobierno debe abandonar también esa simplicidad en el debate. Creo que hoy es el momento de unir y de llamar a más ciudadanos, a más personas que no solamente estén comprometidas con su movimiento político, sino que estén comprometidas con el país. Buscar nuevos liderazgos para que en las seccionales que vienen para el 27 tengan mayor representatividad y mejor representatividad. Me parece que ese conflicto político tiene que resolverse primero para que se resuelvan los otros. La corrupción, la impunidad, la presencia de economías ilegales, Bájale, bájale. la presencia transnacional del crimen organizado, la utilización sistemática de la fuerza y de armas. Y finalmente, el debilitamiento que han tenido las instituciones hay que revertirlo. Hay que fortalecer todas las Escuchando instituciones, bonito. pero con presupuestos reales. Creo que esa es la prioridad. Hacia allá es el mensaje del 60% de los ecuatorianos que dijo no a la constituyente y que dijo no a las bases extranjeras, que era un anhelo que muchos de los ecuatorianos teníamos. Yo le pregunto algo, general, ¿cree usted que necesitamos una reestructuración del Estado? Porque aun cuando usted, como usted lo menciona, hay algunas personas que estaban en contra de esto de aquí, siendo
no correístas, pero ¿no cree usted que, por ejemplo, a nivel orgánico la Constitución nos deja mucho que desear? ¿No cree que este de aquí pudo haber sido la posibilidad de hacer una Constitución sin ese poder absurdo que existe, que es el Consejo de Participación Ciudadana, con el que usted, incluso cuando estuvo como ministro, tuvo que luchar tanto? Cuéntenos un poco. Claro, yo creo que el Ecuador necesita, porque lo que tenemos es una constitución muy garantista y no hay el presupuesto para garantizar todos esos derechos. Sin embargo, el mensaje tiene que ser primero desde el gobierno. Si queremos nosotros transparencia, si queremos nosotros trabajar en función de cohesionar el Estado, hay que dar ese mensaje de unidad, no un mensaje de división. En tiempos de comunicación a través de las redes sociales es un poco complejo porque la política es una pasión y esa pasión es importante que no pueda establecerse en función de oscurecer la verdad. Creo que hay cosas que el gobierno tiene que transparentar para lograr esa unidad, para lograr que mucho más gente llegue. Yo no creo que los planes sean reemplazados por propaganda. Y de hecho los ecuatorianos lo han dicho esta vez. Yo creo que hay que, insisto, abandonar estos discursos panfletarios, incendiarios, abandonar esta forma farandulera de hacer la política y sentarnos en un debate serio y en un debate humano. Eso es lo que le corresponde hoy a la nueva ministra de Gobierno, eso es lo que les corresponde al ministro del Interior. Sin embargo, nosotros miramos que todavía no encontramos esos principios esenciales de la democracia. Es cierto que hay que lidiar con mafias y con corrupción. Es absolutamente complejo hacerlo desde la individualidad. Por eso hay que cohesionar el Estado, desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos locales, a los actores privados y públicos, a toda la ciudadanía, desde las juntas parroquiales, hay que irlas uniendo a un gran proyecto de país. Eso es lo que necesitamos, no una polarización entre dos grupos políticos que quieren jugar solos en temas electorales. Creo que la institucionalidad necesita mayor participación ciudadana, mayor confianza, y esa confianza interna también se traduce en una confianza hacia el exterior, especialmente en las redes de inteligencia cuando luchamos transnacionalmente contra el crimen organizado. Perdimos una oportunidad, pero creo que hay mecanismos, sin duda, hay mecanismos, de aquí tardará mucho tiempo para que un nuevo gobierno pretenda o intente plantear una asamblea constituyente. Hay que trabajar con lo que tenemos, hay que buscar y hay que hacer los esfuerzos para generar esa confianza de tal manera que se atraiga también capitales de inversión nacionales e internacionales, pero también hay que dar respuesta con indicadores absolutamente asertivos. Hoy hay que revertir la violencia sistemática con utilización de armas de fuego, hay que revertir la impunidad. No es justo que 9 de cada 10 ecuatorianos asesinados, esos delitos queden en impunidad. No es justificativo decir que mueren solamente porque tienen antecedentes y eso ya queda ahí. No, eso genera una ola de violencia. Mientras el Estado se fracciona, el crimen organizado se cohesiona. Y debe ser al revés. El Estado cohesionado logra fragmentar al crimen organizado y sin esa posibilidad, más débiles, entonces empezará a esconderse, a ocultarse y a evitar los funcionarios públicos también ser parte de las organizaciones criminales. Las instituciones también, en este último comentario, necesitan depurarse y ese es el rol que les corresponde hoy al nuevo gabinete y ese es el rol que le corresponde al Ejecutivo. Así es. Qué importante lo que se menciona y es necesario en efecto tener una unidad y asimismo generar esta institucionalidad que tanto estamos hablando con nuestro invitado y pues al mismo tiempo esto se puede dar trabajando, porque esa es la única forma, trabajando los unos y los otros en grupo y tratando de ver cómo se sale adelante. Sobre todo algo muy importante y es el diálogo. ¿Qué tan importante es el diálogo que debemos de llevar y mantener como ciudadanos? Un diálogo inclusivo, un diálogo para todos, un diálogo por todos. Ese debe de ser nuestro objetivo. General, cuéntenos un poco, ¿qué podría hacer el gobierno respecto del tema del diálogo con otros grupos como tales? Mire, siempre en la política lo que nos une son las causas. En el Ecuador, ¿cuál es la causa?
Hoy es la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el diálogo sincero, el diálogo franco, el diálogo honesto que exista para ir en contra de este fenómeno impresionante, con una magnitud brutal, traducida en lo que vemos en las calles, tiene que ser un diálogo de ecuatorianos, un diálogo que más allá de la ideología que pueda tener cada uno, sea un diálogo que vaya en función de resolver uno de los conflictos más grandes que tiene el país. Insisto, la crisis política, esta falta, esta ausencia de un proyecto país que todos comprendamos hacia dónde queremos ir, en qué tiempo se va a lograr los cambios que necesitamos. No es de corto plazo, es una visión de mediano y de largo plazo. Es una visión que necesariamente tiene que ir, si no es a través de la Constitución, tiene que ser a través de agendas con políticas, la política exterior, para, insisto, atraer capitales y lograr esa lucha transnacional contra el crimen organizado. La política de inteligencia como un efecto estratégico del Estado ecuatoriano, no como una acción únicamente dirigida hacia liderazgos criminales. Así no lo vamos a resolver. El crimen organizado es una hidra que se corta una cabeza y aparecen dos luchando por el poder de la que dejó. Estas formas de presentar la inseguridad y resolverla a través de detenciones masivas no tienen impacto justamente por eso, porque no entendemos el fenómeno de la violencia desde su complejidad. Y cuando yo hablo y digo las capacidades tecnológicas y las capacidades logísticas que tienen que mejorarse en la institucionalidad, pasan por esto, por la capacidad de investigación criminal. Hoy hay antropología forense, hoy hay psicología forense, hoy hay medicina forense, hoy hay registro de ADN, hoy hay mecanismos tecnológicos muy avanzados que nos permiten, a través de hacer trazabilidad a muchas bases de datos, determinar personas responsables, movimiento de celulares, un sinnúmero de circunstancias. Pero esa inversión hay que ver si en la realidad existe en cada uno de los municipios más violentos. Y segundo, hay que trabajar con evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, en las ciudades más violentas habrá que ver por qué estos jóvenes se van involucrando en las organizaciones criminales desde las pandillas, y luego si es un acto voluntario o si es un acto de sometimiento también. El ser delincuente ya viene a ser algo así como naciste en este sitio y por aquí tienes que ir. Pero también está ligado no solamente a la pobreza, sino también a la riqueza que generan las economías ilegales. ¿Cuál es la cantidad de economía ilegal que está circulando en el país y cómo esto genera cadenas de trabajo? Entonces, no es un tema que corresponde únicamente a Fuerzas Armadas o salir a patrullar con fusiles en las calles o a Policía Nacional. Es un tema que corresponde a una política social desde la prevención, que es un rol de los municipios, porque la convivencia pacífica es un tema de ciudadanos, es un tema de convivir entre personas, y eso le corresponde a las municipalidades. Pero como no logramos cohesionarnos, como pasamos permanentemente en esta división, en este discurso radical, incendiario de odio, entonces es muy, muy complejo que nos logremos poner de acuerdo. Creo que el rol que hoy le corresponde al Ejecutivo en estos próximos 3 años es ir resolviendo. Ahora, hay personas con las cuales sin duda, no hay cómo dialogar por su posición justamente radical respecto de muchos complejos problemas, y por esa posición que tienen también de que se resuelva primero sus intereses personales, que se resuelva primero sus acciones, que se liberen de las acciones bajo este concepto de que hay persecución política. No hay perseguidos políticos, hay gente que cometió delitos y que tiene que pagar ante la justicia. Esa es la realidad en el Ecuador, y eso es lo que nos tiene complicados. Creo que ya en algunas organizaciones políticas ya van dejando y van quedando de lado todos estos falsos liderazgos, y ojalá empiece a abonarse una forma diferente de hacer política, porque insisto, para mí el conflicto es básicamente a partir de esta radicalización que existen en las organizaciones políticas
políticas. Y la primera reforma que habría que hacer es al Código de la Democracia para garantizar de mejor manera el rol de quienes quieren hacer política en el país, no para beneficiarse, no por un interés personal, no por contratos públicos, no para enriquecerse, sino para buscar el bien común y para cambiar la realidad que está viviendo la mayoría de ecuatorianos. Alberto Quintano. Voz autorizada, la de nuestro invitado esta tarde, ha hecho una carrera en la institución policial que lo llevó a ocupar pues un rango importante, general de la policía, comandante general de la institución y también ministro del Interior. Qué gusto enorme poderlo saludar. Oiga, esta es una de las ocasiones, tengo que confesarle, que me gustaría que mi invitado no tenga la razón y poderlo, como decimos nosotros acá en Guayaquil, frentear, así decimos nosotros en el barrio, ¿no? Pero cuando usted dice aquello, ¿no? De que mientras el Estado e incluso la sociedad civil se divide, ¿no?, en torno al enfoque que debemos de tener como sociedad y como Estado para poder enfrentar al crimen organizado transnacional, ¿no?, a todas estas organizaciones criminales, lamentablemente ellos sí se cohesionan. Le pregunto algo, ¿qué herramientas nos quedan, no? Porque nos han metido también ese cheat maquiavélico a veces, ¿no?, de que es mala la cooperación internacional, es malo los acuerdos, y ya vemos que en esta lucha tenemos que estar unidos. Yo me atrevo a decir algo, Estados Unidos solo, siendo la primera potencia mundial, con todos los recursos tecnológicos y el poder económico, solo no puede si no hace esta liga, si no hace esta alianza con los países que nos ubicamos en esta parte del hemisferio. Tenemos que hacer no una verdadera coalición para enfrentar a estas organizaciones que están diezmando, que están destruyendo los sistemas democráticos. A veces como que no terminamos de dimensionar aquello general. Le pregunto qué herramientas nos quedan justamente para en las actuales condiciones, sin ya ver al pasado, poder seguir adelante. Mire, nos queda muchas herramientas, que pasan, insisto, desde la política, porque el crimen organizado es transnacional, pero la política criminal también puede ser transnacional. Yo cuando le oigo, Alberto, decir una gran coalición, a mi mente viene un ejército latinoamericano en la costa del Pacífico, defendiendo desde Chile hasta el Golfo de México todo ese espacio. Una fuerza aérea común de todos los países defendiendo ese espacio. Un sistema de justicia común para América Latina bajo principios de doble criminalidad. Lo que se necesita es liderazgo, lo que se necesita es voluntad política de querer cambiar. Pero ahí viene el conflicto también geopolítico, geoestratégico y geoeconómico a partir de las organizaciones criminales. ¿Cómo podemos nosotros coordinar con un gobierno como el de Venezuela, como el de Petro, que acaba de recibir sanciones inclusive de las grandes potencias por su baja lucha contra la producción de cocaína? Cada vez hay más capacidad en Colombia de producir. Hace 2 años producían 2.500 toneladas, hoy producen 4.500 toneladas de droga y utilizan la costa del Pacífico, y hoy menos están utilizando el Caquetá porque está controlada la costa del Caribe, a la altura de Trinidad y Tobago, de Haití, que es un país fracasado. Y el gobierno venezolano se ha limitado a enviar por el río Amazonas hacia Brasil, pero la costa del Pacífico todavía tiene mucha permeabilidad. Y nosotros tecnológicamente no estamos en capacidad, ni presupuestariamente estamos en capacidad para dotarle a nuestra marina de guerra de lanchas misileras, de submarinos o de tecnología para detectar, porque al fin y al cabo no son solamente botecitos rápidos que cogen contrabando gasolina en alta mar y van llevando hacia el norte o por Magallanes se van a dar la vuelta, o por Panamá para coger el Atlántico hacia Europa. ¿Cuál es el rol de las navieras? Aquí nosotros nos encanta este juego de decir va en banana, entonces los bananeros son los dueños de la coca. No es real. Lo primero que se toman los grandes narcotraficantes son los mecanismos y los medios de transporte. Y uno de los medios de transporte más importante para el tráfico de cocaína, para el tráfico de minería ilegal, para el tráfico de armas, es el espacio marítimo. ¿Cuál es el rol de las navieras? ¿Cuál es el rol no solamente de los agentes portuarios? Exacto. Pero nosotros no somos capaces ni siquiera de hacer una coalición de puertos en el Ecuador, mientras
cada interés maneja a su propia voluntad y bajo su propia lógica y bajo sus propias políticas. Esto es lo que hay que cambiar, pero se necesita cambiar a través de la racionalidad política, no de la irracionalidad de aquellos que se creen dueños y líderes y caciques de la política en el Ecuador. Claro, claro, por ahí debe de empezar el asunto, ¿no? La verdad es que casa adentro hay mucho, mucho, que usted ha tocado tantas cosas. Lo de las zonas portuarias es algo increíble, ¿no? Porque incluso el momento que se concesiona hay gente que cree que es dueño. A las autoridades les impiden el ingreso, ¿ah? Y esto a mí me parece un absurdo. Un absurdo, o sea, que a una autoridad nacional o a una autoridad local le impidan el ingreso porque el área está concesionada. A mí ese es un tema que hay que irlo revisando desde hace rato, ¿no? Pero en todo caso yo creo que se ha evidenciado estas últimas semanas en que Estados Unidos, creo yo, ha dado un importante paso la Casa Blanca. Hay muchos cuestionamientos, salta mucha gente, pero yo creo que a los tiempos, a los años, la Casa Blanca mira hacia esta parte del continente, justamente, ¿no? Identificando el problema principal que está erosionando la propia sociedad americana, ¿no? Esto es los alijos de drogas que van por una vía, que van por otra vía. Lo que hace el presidente Trump, más allá de cualquier cuestionamiento que se le haga, es lo correcto, porque justamente nos ha permitido también a nosotros trabajar coordinadamente. Vea la semana anterior, ese decomiso, 12 o 14 toneladas, en un solo operativo trabajando conjuntamente Estados Unidos, Panamá, Ecuador. Yo creo que la gente tiene que dimensionar la importancia que tiene esa unión entre los países, ¿no? Mire, per se, el tráfico de cocaína y de otras economías ilegales no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es evitar que los funcionarios públicos trabajen con el crimen organizado. Y lo que tenemos que hacer es generar confianza entre estados. El asunto es, ¿con quiénes nos identificamos? Nos identificamos con Irán, nos identificamos con Venezuela, nos identificamos con Nicaragua, o nos identificamos con países mucho más democráticos que resuelven sus problemas y que tienen la forma de ayudarnos. Entonces, más allá de que Estados Unidos no solamente tenga problemas de cocaína, de fentanilo, de armas, es un aliado importante para poder generar esta gran coalición. Pero a través del Estado ecuatoriano y del Estado norteamericano, también hay conexiones en los niveles más bajos, digamos, pero las redes de inteligencia, como el FBI, ¿con quién coordinen el Ecuador? El Ecuador necesita tener un equipo de inteligencia de alta probidad y de alta integridad para coordinar temas específicos y presencia mafiosa en el mundo bajo organizaciones, los Bori rusos, esta mafia albanesa absolutamente violenta, la mafia italiana, la mafia asiática, la mafia española, la mafia mexicana, la mafia colombiana, la mafia del Brasil. Para coordinar necesitamos que estos equipos de inteligencia tengan esa capacidad y esa confianza que generen en el otro lado. Del claro. Mossad, ¿cómo coordinan con nosotros si no hay confianza? El MI6, ¿cómo coordina con nosotros si no hay confianza? El FBI, el Homeland Security en otros temas. Es decir, esto es fundamental. Primero, que al Estado le digamos, sí queremos tu cooperación. Correcto. Pero ahí es cuando entran las dudas porque esperábamos que eso se ratifique y resulta que más de la mitad de ecuatorianos, por un discurso equivocado de un lado y por otro absolutamente falso, con medias verdades, termina perdiéndose la oportunidad. Pero yo creo que Estados Unidos tiene claro el enfoque. Yo creo que Estados Unidos tiene claro el enfoque y no vamos a quedarnos ahí en esto. Hay formas a través de acuerdos bilaterales y de acuerdos multilaterales. Eso es parte de la política exterior en materia de seguridad y defensa. Claro, a veces esos fanatismos políticos, esos sesgos ideológicos de determinados gobiernos son los que complican la vida y se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando ocurrió lo de la madrugada del 1 de marzo del 2008, ¿no? El bombardeo de Angostura y después tuvimos... Por supuesto que en ese momento amanecía en sábado, recuerdo, 1 de marzo del 2008, cuando tuvimos que enterarnos, ¿no? de boca del presidente Uribe. Nos dolía, ¿no? Como ecuatorianos, pero cuando
luego nos llegaba mayor información, es precisamente porque no había la confianza. Y el presidente Uribe, a las autoridades gubernamentales de esa época acá en el Ecuador precisamente, no le dieron aviso porque temían que ellos le dieran aviso pues a estas organizaciones narcocriminales que dicen llamarse guerrilleros de las FARC, de las disidencias en la frontera, pues estaban precisamente ahí en Angostura. Solamente poner de relieve, ¿no? Cuando se deja de lado estos temas políticos, se hacen cosas importantes. Yo creo que se ha cometido un error acá en el Ecuador. El gobierno no ha potenciado tanto, no ha dado a conocer tanto lo que se está haciendo con el gobierno brasileño del presidente Lula da Silva. Ya sabemos, ¿no? Políticamente Lula se ubica en el andarivel de la izquierda, al presidente Noboa se lo ubica en el centro hacia la derecha, ¿no? Y de alguna manera dejan de lado todas estas conceptualizaciones políticas y están trabajando de la mano en un tema de control en la Amazonía. Sé que todavía lo están elaborando, lo están diseñando, pero eso va a ser importante en la lucha contra el otro flagelo que tenemos, que es la minería ilegal, ¿no? Mire, Alberto, esto no es nuevo. Un símil de lo que existe en Europa, que es Europol, funciona desde el año 2012 acá en Latinoamérica, que es Ameripol, que es la reunión de las policías de América. Y a través de Ameripol se han presentado proyectos multilaterales para enfrentar no solamente desde Colombia con la triple frontera que tienen con Perú y Brasil, sino enfrentar también desde los países que recibimos el impacto agresivo de las organizaciones criminales. Entonces, esto ya se viene trabajando. Ahora lo que se quiere es poner una base conjunta de operaciones, tanto de policía, de fiscalía, que trabajen en este sector de la Amazonía específicamente para evitar que el cauce del río más grande que existe pueda trasladar y pueda servir también como un mecanismo fluvial de traslado de drogas, de armas. Qué bueno escuchar eso. Personas, de minería ilegal. Entonces, yo creo que esto tiene que seguirse fortaleciendo y estos son los mecanismos de confianza. El problema es que por eso justamente varias organizaciones internacionales han mandado un mensaje potente a Colombia. Por ejemplo, Edmond Group no es solamente la posición de Estados Unidos quitándole esta acreditación contra la lucha contra las drogas, sino Edmond Group, que es una organización internacional que presenta alternativas y políticas para la lucha contra el lavado de dineros y el testaferrismo, producto de economías criminales, también le retiró el apoyo a Colombia. Eso dice mucho de lo que está pasando en el vecino país y eso también hay que entenderlo, porque es parte de lo que necesitamos nosotros coordinar. Yo no he escuchado ni he visto que los medios de comunicación anuncien reuniones bilaterales entre mandos de policía. Esta red de policía entre Perú y Colombia funcionaba y funcionaba muy bien. No he visto que la Convifron, que son los convenios binacionales de frontera en materia de defensa, estén funcionando. Y si están funcionando, no se ha manifestado cuáles son los acuerdos y cuáles son los éxitos que han tenido. Hay que potenciar. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir descifrando y hay muchas cosas que también necesitan revisarse como estrategia. No solamente, insisto, esta posibilidad de patrullar las calles, hacer detenciones masivas y luego quejarnos de que no todos se quedan con prisión preventiva. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda respecto de lo que está pasando, estudiar bien el fenómeno y plantear a corto plazo una nueva estrategia que dé impacto real en la contención y luego en la disminución a la tendencia de violencia y de uso de armas en el Ecuador. Exministro, gracias por atendernos. Un abrazo desde Guayaquil. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Es el general Patricio Carrillo, ex comandante general de la policía y ex ministro del Interior. Tema medular, tema